Habían pasado, creo, 4 o 5 años de la muerte de mi cuñada. Yo tengo muy pocos recuerdos de todo esto. Aunque un niño lo percibe de una manera mucho más natural porque vives el hoy. Y entonces el adulto, mortificado, se acerca a esta niña chiquita, ¿no? Y pobrecita y no sé qué. Lo que he entendido es, todo es las historias, cómo nos las contamos los seres humanos. Y gracias a eso, tal vez eres ese ser de luz tan impresionante, Luzma, de verdad. Gracias. Soy Marco Chong. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. No sé a qué hora estás reproduciendo esto, pero el día de hoy quiero decirles que los sueños se cumplen. Ella es ejemplo de amor y luz y es un claro ejemplo de que cuando la vida te mete unos madrazos y tienes eventos de dolor, se pueden convertir en un motor y en una herramienta para conducirte en esta vida con amor, con luz, con agradecimiento. Ella formó parte de mi top 3 de personalidades para arrancar este proyecto en la pandemia, justo hace 3 años, en donde lo único que quería era difundir mensajes de amor y paz. Hoy este sueño se hace una realidad, este rubro lo puedo palomear al tenerla hoy aquí a mi lado. Ella es conductora, es una gran actriz, es conferencista que promueve y difunde y emotiva con su mensaje. Ella es, además de todo eso y sobre todo eso, es un gran ser humano. Luz María Cetina, gracias de verdad. Ay, qué bonita presentación, De verdad Marquito. estoy temblando, me tiembla el ojo y el cachete. Tengo todos los... A mí me tiembla aquí a veces. Sí. Cuando decimos... Corto, sí, largo, sí, largo. ¿Qué onda, Marquito? como nuestra belleza. Sí. Corto, largo, largo. Sí, exacto. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz y emocionado. Muchas gracias. Estoy rayado. Te platiqué ahorita. Tuvimos una plática mucho antes de empezar a grabar y te platiqué lo que significas para mí, todos los momentos que tus mensajes han tocado mi vida, que he difundido muchísimo temas que creo que a alguna persona le puede ayudar compartiendo tu mensaje. Y es para mí un sueño, de verdad, que estés el día de hoy aquí conmigo. Estoy muy feliz y quisiera iniciar por el principio. O sea, de todos crecemos y crecemos de todas formas a raíz de una familia. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue esos inicios de Luzma? Pues fíjate que los primeros años era de cuento, preciosa, una familia donde yo era la más pequeña de 4 hijos, 3 hermanos hombres arriba de mí, mi papá y mi mamá completamente enamorados, el perrito, la casita, y me cuenta mi papá que justo se fueron a brindar porque era su aniversario y a decir lo afortunados que eran por finalmente tener la familia que siempre soñaron. Mi mamá deseaba muchísimo tener una niña. ¿Cuántos hermanos son? 3 hombres y después yo. Igualito que yo. Sí. En mi caso. Sí, yo soy la niña. Tú, sí, mi hermana igual. ¿La más chiquita? Chiquita, sí. Muy bien. Igualita. Así estábamos, igual que tú, en una familia muy linda. Y de repente, pues mi mamá empezó a tener brotes psicóticos, empezó a tener depresiones. Después de esa noche tan bonita y de brindis y de festejo, le hablaron a mi papá para decirle que mi mamá estaba desvariando y que tenía a todos sus hijitos diciéndoles cosas muy extrañas, que se iba a morir y que nos iban a resucitar a todos porque nos iba a enterrar con ella. Entonces, mucho caos. Y llega mi papá de chambear y ve esa escena
y pues no entendía absolutamente nada, ¿no? Entonces mi mamá había entrado en una manía. Y bueno, y así pasaron varios años donde pues el diagnóstico era esta onda de bipolaridad, ¿no? Y no había tantos casos, o a lo mejor la ciencia no estaba tan avanzada, entonces el atinarle a la medicina justa, al químico que necesitaba su cerebro y demás, pues no era tan fácil. Entonces esto la deprimía más y luego la ponía en manía. Y así fueron 3 años súper agotadores para mi papá, muy difíciles. Yo tengo muy pocos recuerdos de todo esto, pero bueno, pues finalmente, después de varios intentos de suicidio, pues, pum, termina con su vida cuando yo tenía 3 años y medio, más o menos. A veces he pensado, y te voy a decir algo, hace como 6 años en Sale el Sol, tú hiciste una carta no enviada a tu madre, ¿no? O sea, leíste una carta escrita por ti, que iba dedicada a tu mamá. Habían pasado, creo, 4 o 5 años de la muerte de mi cuñada, que murió en un accidente automovilístico, embarazada prácticamente de 9 meses. Mis sobrinos iban en aquel accidente. Uno de ellos, el mayor, que tenía aproximadamente 4 o 5 años, estuvo en terapia intensiva muchos meses, con coma inducida, triple fractura de cráneo. No, Dios mío. Mi otro sobrino que iba en la camioneta no le pasó absolutamente nada. Y cuando yo vi esa carta, leí lo que le dedicabas a tu madre, fue como un shock, porque obviamente uno como adulto sabes todas las veces que te va a hacer falta una madre, ¿no? En tu boda, en tu graduación, todos los días de mayo, como lo decíamos hace un rato. Y aunque un niño lo percibe de una manera mucho más natural porque vives el hoy y no piensas en todo lo que no has vivido, pero tú como adulto, como su tío, vi también que decías en muchas partes, porque a mi hermano le pasó, que todo el mundo quería quitarle a los hijos, como si estuvieran huérfanos, ¿no? ¿Cómo vivió Luzma a esa edad algo que tal vez ni siquiera sabías? Mi sobrino despertó y le tuvieron que decir, porque claro que en esta época ya tienes mucho más ayuda de todos lados, de tanatólogos y demás, claro. Pero en ese momento tal vez los padres no tenían esa conciencia de cómo voy a preparar a mi hijo. Sí. Y algo que nos decían mucho era, su mamá no se fue de viaje, su mamá no va a regresar, su mamá está muerta y se lo tienen que decir tal cual, sí. ¿No? Pues fíjate que yo creo que la teoría en la que yo creo en esta vida y como yo percibo esta escuela, que es la misma vida que estamos viviendo todos, es que, o sea, nuestra alma, cuando todavía somos muy chiquitos, venimos del absoluto, venimos de estar en contacto con el todo, ¿no? Entonces estamos todavía tan plenos, estamos tan contenidos con ese amor, con esa energía, que por más de que haya drama en los demás, en los grandes, en los adultos, tú estás viviendo tan el presente, sin historias en la cabeza, que por eso debemos de algún día regresar y desaprender y volver a ser como niños, porque ahí no sufrimos. Sí. Entonces, yo tengo muy claros recuerdos de esa época sin mi mamá. Y me acuerdo perfecto que yo estaba, hazte cuenta, hoy que medito, o las veces que la última vez que tuve a Fátima con un parto natural, que fue la meditación en movimiento presente, la más intensa que he tenido como adulto, regreso a estos recuerdos cuando era niña. Yo me acuerdo que me la pasaba a lo mejor acostada en la alfombra, jugando con los pelitos de la alfombra, viendo cómo se levantaban a lo mejor los polvitos, ¿no? Y alguien, un adulto, puede llegar y voltear a ver a esa niñita que sabe que está recién huérfana, sí. Limpiando los pelitos y viendo el polvito. Y entonces el adulto, mortificado, se acerca a esta niña chiquita, ¿no? Y pobrecita y no sé qué. Lo que he entendido es, todo es las historias, cómo nos las contamos los seres humanos, sí. Que nos hacen sufrir y nos hacen padecer, el significado que le damos a las cosas, ¿no? Sí.
Es increíble. Me acuerdo cuando tuve un viaje a India, que estábamos en Varanasi, que es este lugar maravilloso de ceremonias donde... Belleza. No, me fui de algún viaje con amigas y entonces están ahí las cremaciones, ¿no? Uno tras otro y están incinerando el cuerpo ahí enfrente de todo el mundo y luego las cenizas las deben de aventar a este río para que llegue finalmente a su recorrido y pueda trascender el alma y todo eso. Y los chavitos y los adultos y todo están tomando la muerte como un festejo, ¿no? Y están ahí todos celebrando la partida de su ser amado porque saben que va a un buen curso. Sí. Y entonces yo lloraba porque es muy impactante estar viendo todo eso y se me acerca un niñito como de 6, 7 años y me dice, ¿pero por qué lloras? Yo decía, porque es muy fuerte, porque la muerte y me recuerda a mi mami que se fue, no sé qué y tal. Y así como que empecé a tener una conversación. Me decía, pero esto es un momento de alegría, es de fiesta, imagínate, ellos nada más están adelantando. Entonces, los conceptos en cómo los tenemos, cómo nos han enseñado aquí en Occidente el tema de la muerte, cómo lo percibimos. Entonces, yo tengo ese claro ejemplo de Luzma chiquita, viviendo sin drama la muerte de su mamá, hasta que más grande empieza a ir a la escuela y se da cuenta que las maestras tienen una actitud especial con ella, y entonces las tías también, y como muy condescendientes y muy consentidores y muy así. Y cuando te vas haciendo un poquito más de colmillo, dices, ah, caray, o sea, está padre. Está padre, yo soy especial, casi hasta te empiezas a hacerte la víctima como para manipular también. Y entonces nos empezamos a volver estas personas con estrategia y vas creciendo y entonces ya te metiste al loop de las creencias, de los adultos, de la manipulación, del ser víctima y todo cambia. Sí. Pero te lo juro que esos recuerdos que tengo de chiquitita, en presencia total, sin drama, aunque yo veía a todo el mundo sufrir, creo que ahí es el gran trabajo que hay que hacer hoy por hoy, ¿no? Para que la mente de mente, que todos tenemos a 1000 por hora, la podamos frenar y regresar a la esencia de amor que en realidad somos, ¿no? ¿Te sentiste en algún momento abandonada? O sea, ¿creías que era...? Porque yo recuerdo que mi sobrino decía cada rato, ¿por qué se fue? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, como un tema de ¿por qué me dejó? ¿No? Sí. Y estando chiquito, lo único que dices es, ya no está, ya no tengo a quien abrazar. Empecé a tener pesadillas durante muchos años de mi infancia. Entonces me levantaba durante la noche, en la madrugada, noche tras noche. Era recurrente esta pesadilla. Y entonces me despertaba, estaba llorando, agarraba el cajón donde tenía mi ropa interior y mis calzones y arriba de mi pijama me empezaba a poner camiseta tras camiseta, tras camiseta, tras camiseta, todas las que estaban en ese cajón, calzón tras calzón, arriba de mi pijama y empezaba a llorar, mamita, 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 mamita. Me arrullaba, siempre me arrullaba para dormir, siempre me golpeteaba contra la pared o contra algún sillón y todo, y me iba al cuarto de mi papá y me metía a su cama, pero yo veía la presencia ya de mi madrastra, porque se casaron cuando yo tenía como 6 años. Y entonces, esto, obviamente, a nivel inconsciente de Luzmita chiquita, pues, había un shock, había un trauma, había un abandono. Quería sentirme contenida, así es como yo leo el tema de ponerme arriba ropa. Había algo, y es una epifanía, que no sé si ya la escuchaste porque la he contado un par de veces. Cuando yo me metía a la cama, desde muy chiquita, yo todas las noches abría las cobijas y yo me hacía a un lado. Casi me ponía al borde de mi cama. Porque yo sentía una presencia que no sé cómo identificarla, si era mi mamá, no te lo puedo decir, o el angelito de la guarda, o Jesús, o mi imaginación, o lo que tú quieras. Pero yo todas las noches me hacía hacia allá, cerraba mi cama, ¿o no? O sea, las cobijas, como que cubría esta energía de acompañamiento y me daba muchísima paz. Esto era justo como al principio. Ya después empezaron las pesadillas, ¿sabes? Entonces, sí, obviamente
todo se va quedando y somos esponjitas también de los dolores de los demás, de los dolores de mis hermanos, de los dolores de mi papá. Y estás todo el tiempo escuchando y escuchando. Pues, fue un drama, ¿no? Se suicidó, dejó huérfano 4 hijos. Qué dramón. Entonces, pues así yo vivía todos esos recuerdos y obviamente me empezaba a ir pésimo en la escuela. Yo llegaba zombie porque no había dormido y cosas así. Entonces sí fue una infancia ruda, sobre todo también con la llegada de mi madrastra, de mi hermanastra. Entonces sí, hubo como muchos cambios muy rápidos y uno tras otro. ¿Cómo era la conciencia de tus hermanos que eran más grandes que tú? O sea, ¿cómo lo hablaban entre ustedes? ¿No lo tocaban, no tocaban el tema? Yo no sé si, por ejemplo, mis sobrinos entre ellos se hablan de su mamá. Yo creo que no. Incluso a ti, como adulto, como tío, como familia, tratas de tocar el tema lo menos posible, aunque sí se toca, por supuesto, y ha sido un tema trabajado. Pero ¿cómo era ese diálogo entre tus hermanos que estaban viviendo lo mismo de ti que tú, pero tal vez con una conciencia diferente a la tuya, que tenías 3 años? De muy niños no se tocaba el tema. Ya yo a mis 15 años, que me Preguntaste. Sí, o sea, me fui a vivir un año fuera de México, me fui a Europa a vivir, me mandó mi papá y tal. Padre, o sea, como para aprender francés y todo bien. Pero justo cuando íbamos en este recorrido, en este viaje, uno de mis hermanos tuvo tuvo un rollo muy parecido al que tenía mi mamá. Entonces fue así como un shock muy grande para mi papá. De hecho, se quedó en Londres, mi hermano interno, porque empezó a tener unas manías muy particulares. Entonces me fueron a dejar rápido a donde me fui a estudiar, regresan por mi hermano y se regresan a San Diego, que estaban viviendo allá. El caso es que él empezó a manifestar también la bipolaridad y durante todo ese año que yo no viví con él, muchas veces decía o amenazaba, yo también me voy a quitar la vida igual que mi mamá, y yo también me voy a quitar la vida igual que mi mamá, y así. Entonces ahí justo fue cuando yo me enteré, o más bien cuando me regreso, mi papá me dice, necesito hablar contigo y decirte, porque yo siempre pensé que mi mamá se había muerto de un ataque al corazón. Entonces, ¿sabes qué? La verdad es que tu hermano en estos momentos de crisis empezó a decir varias veces esto y yo no quiero que te enteres de esta forma, quiero contarte cómo fueron los hechos. Entonces así fue. A los 15 años. Entonces fue así como que me sentí que me mintieron durante tantos años, ¿me explico? Hoy lo entiendo que es una defensa, es para protegerme quizá también, pero sí había mucha confusión con el mensaje, o sea, entonces, ¿qué pasó? Porque alguna tía me decía que era un ataque al corazón, luego la otra me decía, no me acuerdo qué otro rollo. Sí. Entonces ya cuando mi papá me cuenta la verdad, fue así como de, wow, o sea, qué fuerte. Y ahí sí empecé con lo que tú decías de, pero es que ¿por qué me dejó? Pero es que ¿por qué me abandonó? Y entonces ahí en la adolescencia y creciendo y que no entiendes y estás rebelde y todo esto, yo creo que más adopté ese rol, ¿no? De pobrecita de mí, ¿no? Y nadie me quiere y es que mi mamá se fue y lo usaba yo creo, mucho drama, o sea, como que yo me creaba mucho drama también mental y tampoco fui alguien que me llevaran a terapia como ahorita todas las herramientas que existen y, ¿no? O sea, como que nada, ahí yo vivía el día a día y listo, pero ahí sí fue una como etapa bastante turbia, toda esa parte de la adolescencia y así. Estudiaste comunicación y fuiste Nuestra Belleza México, ganadora, y hay una conferencia que se llama No Vale la Pena, de un evento pues ciertamente un poco traumático, de un abucheo total en un auditorio de más de 10,000 personas, en una ciudad que no era tu ciudad, ¿no? Y creo que era el top 3, una de las nativas de esa ciudad, Luz Helena González. ¿Y cómo fue ese golpe? Después entiendo muchos temas que seguramente tuviste en tu familia, ¿no? De no tener idea de que su hija, la única hija, se pudiera dedicar a la actuación, al modelaje, a estar en el ojo público, llena de críticas, ¿no? Tenías 21 años, ¿cómo fue ese madrazo? O sea, para Luzma, ¿y cómo empiezas a
rescatar todos esos golpes y dolores que te ha dado la vida, desde lo de tu mamá, que es algo muy fuerte, hasta algo mucho más superficial, como un abucheo de todo el mundo, ¿no? Mientras está el contraste de te están poniendo la corona, la banda, y todo el mundo abucheándote, te pone el micrófono Raúl Velasco y dices, no vale la pena. ¿Qué no vale la pena para Luzma? Justo eso, o sea, no vale la pena interponerte para querer ser o pertenecer o provocar que te amen. Vale la pena empezar a hacer un trabajo de autoconocimiento. Vale la pena regresar a tus heridas y empezar a resignificarlas. Vale la pena abrazar a esa niña herida que seguramente le hizo muchísima falta y que no tuvo quizá la guía de un papá que tenía demasiadas cosas como para llevarte hacia un camino de sanación. O sea, vale la pena rematernarte. Sí. Y no nada más vale la pena, es completamente tu responsabilidad para que tu vida entonces tenga un sentido y el impacto que puedas tener para hacer una vida bella y para regalarle una vida bella también a los que vienen después que tú, ahí sí vale la pena invertir todo nuestro enfoque y nuestro amor y nuestra paciencia y nuestro tiempo. ¿Cuándo llegó ese momento de conciencia en decir, tengo que ocupar todos estos dolores como un motor y sacar las herramientas que estos madrazos de la vida te da para volverte una mejor persona, para tratar de entender por qué surgió todo eso y qué es lo bueno que puedes sacar de esos momentos, ¿no? Pues yo creo que una cosa me fue llevando a la otra. Claro que sí hubo un momento que culminó, ¿no? El necesito buscar ayuda y que esa ayuda llegó. Pero hubo muchas veces donde yo sentía alarmas, focos rojos, no sé, a lo mejor estar en una relación donde el hombre me maltrataba, no a golpes, bueno, sí, una vez como que intentó ahí darme como un empujón, y el no estar tú en tu centro o con tu amor propio equilibrado, donde permití muchas cosas por no amarme yo primero, ¿me explico? Entonces, tengo esa relación que tuve con un señor mucho más grande que yo, o sea, me llevaba 17 años. Y ¿Es el papá de tus hijos? No. No. Fue un novio que tuve, yo tenía 24, él 42, sí trabajaba en Televisa, esta persona, pero no fue el papá de mis hijas. Con poder. No. Sí, o sea, con poder y muy macho y así, ¿no? Entonces, justo eso fue como un foco rojo importante, de decir qué está pasando conmigo. Más adelante, no sé, a lo mejor el papá de mis hijas, que siempre fue un lindo y siempre fue un tipazo, pero yo me sometía, ¿no? O sea, con esta educación que hasta la fecha me gustaría que ya se erradicó de las mujeres, pero todavía ese patriarcado y ese machismo, no sé qué, seguimos teniéndolo en la médula. Y entonces muchas veces actuamos desde ahí, desde el inconsciente colectivo que nos hace guiarnos bajo esta educación, ¿no? De la bota y el yugo encima. Entonces, fíjate que sí, o sea, en mi matrimonio también yo me sometía a, ok, tengo esta carrera, pero primero el deber ser. ¿Y cuál es el deber ser? Ser esta gran esposa, hacer todo lo que se espera de mí, ser esta mamá perfecta y presente, porque tú no tuviste mamá, entonces ¿cómo que te vas a ir a trabajar tanto? O sea, pues no dijiste que lo que más deseabas era ser mamá. Y todos estos roles que yo me creí también, y entonces siempre pospuse mis pasiones, pospuse mis talentos, pospuse. Sí. Yo estoy diciendo yo, te digo por mi propia historia, porque no podría decir, no sería justo, mi esposo me hizo tomar la decisión. Al final fue una decisión tuya. Pues ¿no? Sí, y a lo mejor tampoco aprendí a poner límites de decir, pues esta es mi profesión, así me conociste y pues te guste o no te guste, porque entonces tienes que tomar responsabilidad sobre ti. Porque ¿qué pasa si el otro te dice, pues no me gusta y aquí terminó esto? Y si tú no estás fuerte para decir, claro, pues aquí terminó porque primero voy yo. Entonces, en realidad empieza mi autoconocimiento profundo cuando Isabela, mi hija más grande, cumple 3 años y yo no podía conectar con ella. O sea, no había forma en que naturalmente se diera
un fluir bonito en nuestra relación, como que había muchos berrinches, había mucha resistencia de parte de ella a la hora de peinarla, ¿no? Como una niñita de 3 años. Sí, sí. Entonces la agarré, la llevé a terapia. Los Terrible 2 y luego Fucking Threes. Sí, es cierto. Exacto. Y entonces la terapeuta en el segundo que escuchó un poquito mi historia y de dónde venía, No es su hija, señora, es usted. durísimo. No, qué fuerte. Durísimo. Y empezamos un trabajo espectacular de abrazo de contención, ¿no? Me acuerdo perfecto. Fue la primera vez que me hicieron esta sesión donde te llevan a ver en dónde está tu niña de 3 años o de 4, o sea, ¿no? Como los recuerdos que te llegan y dónde la encuentras y ve con ella y sácala de ahí y abrázala y no, o sea, me desbarataba. Entonces yo tenía justo 33 años, que era la edad que tuvo mi mamá cuando se suicidó. Isabela tenía 3, que era mi edad. Entonces también esa sincronicidad, ¿no? O sea, y ya de ahí hasta hoy, pues yo siento que es un viaje a tu interior que nunca termina de... O sea, no terminamos de trabajar en nosotros mismos, yo creo, hasta que trascendemos. ¿Qué le dirías a la Luzma de 3 años ahorita, hoy? Se lo digo muy seguido. Sí. Y le digo, te escucho, te amo y aquí estoy. Te escucho, te amo y aquí estoy. Y he hecho muchas meditaciones guiadas donde esa es la intención, rescatarnos a nosotros mismos y llevarnos a un lugar seguro y saber que aquí adentro, en tu corazón, donde tenemos toda esta frecuencia espectacular que nos hace amar y entregarnos y dedicarnos y ser compasivos y empáticos, y todo eso inicia con uno mismo. Si queremos ver un mundo distinto, tenemos que empezar a abrazarnos nosotros, a entendernos nosotros, a ser compasivos con nosotros, porque si no, no lo vamos a ver afuera, no podemos atraer lo que nosotros no somos. Entonces, eso le digo a Luzmita chiquita, todo el tiempo. ¿Verdad, Luzmita? Dile a Marco todo lo que le dices. Luzma, ¿en qué momento empiezas a trabajar en ti y a decir, esto que estoy viviendo lo quiero comunicar, quiero llegar a quien pueda llegar, también sin convertirse en un tema positivo, tóxico, ya sabes? Creo que tienes un equilibrio hermoso, de verdad, en lo que comunicas y eres muy congruente. Y no hace falta conocerte mucho, que aunque te conozco por tu trabajo, y como te lo dije cuando te vi por primera vez en persona, hay personas que tocan tu vida mucho más en lo personal, con algún mensaje, con algo que comunican. Ese ha sido tu caso, mucho más que en lo profesional. He admirado tu trabajo como actriz, que de repente vi que lo empezaste a dejar a un lado. Tu conducción, creo que el programa de Sale el Sol fue increíble porque realmente pudiste ser tú y de alguna forma no un personaje, sino Luzma, hablando, comunicando todo lo que creía. Y era un programa un poco holístico porque les daba la oportunidad de ser, era como ver el contraste de todos los demás morning shows donde es diversión y juegos, o sea, cosas para mí sin sentido, y ver este espacio de luz con luz en donde podías comunicarte. ¿En qué momento te agarras de esas herramientas para decir, es lo que quiero y es lo que quiero difundir? Y por supuesto, con la actuación lo haces porque lo haces de una forma muy natural. Al final creo que impregnas de tu personalidad cada personaje, pero ¿en qué momento tomas esas riendas y dices, quiero dedicarme a esto, quiero comunicar con mi programa de YouTube, quiero comunicar con expertos que se unen? Ahora sé de Ánima, que me parece un programa impresionante, que lo voy a hacer, te lo prometo. ¿Y en qué momento dices, quiero guiar mi vida, además de seguir compaginando con la conducción, con la actuación, en este camino de luz? Ay, Marquito, qué linda pregunta. Y me provocas regresar mucho, así, hazte cuenta que estoy en una regresión. Fíjate que regresando a mi mamá, ella tenía muchísimo sentido de entrega social, de mucha preocupación por el mundo, literal, genuina.
ella muchas veces sintió que no pertenecía, ella tenía un sobrepeso, después de sus embarazos siempre tuvo un sobrepeso, lo cual también la llevó a empezar a tomar anfetaminas, lo cual leemos dentro de la historia que esto le desató todo esto que le pasó. Entonces ella hablaba mucho sobre pues los menos atendidos, las personas por las que literal nadie pide por ellos, ¿no? Entonces ella pasaba temporadas yéndose a vivir al barranco con personas que vivían con lo básico, ¿no? Con su techito de lámina, y ella se dedicaba a enseñarles cómo a vivir de una manera más digna con lo que tenían. Entonces, si tenían unos guacalitos, entonces les enseñaba a decorarlo y a ponerlo bonito para que estuviera más linda su casa. Y entonces, si necesitaban esto y lo otro, o sea, no les cambiaba su realidad, pero sumaba a que su realidad fuera más digna. Sí, claro. Se la pasaba tocándoles la guitarra, enseñándoles algunas recetas, escribía canciones. Y todo eso, yo, mientras más me iba trabajando yo, pues me clavaba en leer su poesía, en leer sus canciones, en entender cómo ella misma se sentía. Y yo me empecé a dar cuenta de su gran soledad, pero esta es una soledad que me puedo relacionar yo y te puedes relacionar tú, y nos podemos relacionar todos los seres humanos cuando estamos viviendo en un vacío existencial que nada puede llenar más que el servicio, ¿no? A los demás o que te dé sentido lo que estás haciendo. Entonces, como que muchos años yo me fui dedicando a esta carrera, pero siempre como muy consciente de la parte del ego. O sea, y con mucho ojo de que esto no fuera a nublar la persona que soy o los valores que tengo. Para mi papá fue muy rudo que yo tomara esta decisión de dedicarme al medio artístico porque era mal visto en mi familia. Entonces, cuando estuve en Netas Divinas, que fue el primer asiento que me permitió mostrarme como yo era con la gente, empezó el tema de las redes sociales cada vez más fuerte y había mucha curiosidad sobre mis hábitos. Oye, a ver, pero ¿cómo que tomas agua caliente en la mañana? Oye, pero ¿cómo que meditas? Pero oye, a ver, pero ¿qué onda con el yoga? Y entonces como que empezó a ver este ping-pong de la gente y dije, wow, cuánta curiosidad por este rollo. Qué interesante, pues voy a empezar a compartir. Entonces le propuse al jefe de Unicable que hiciéramos yoga con luz. Sí. Y entonces me decía, ¿cómo vamos a transmitir cosas holísticas? O sea, lo que necesitamos es rating, Luzma, ¿no entiendes? Sí, eso nos va a tirar el rating. Yo decía, bueno, pero podemos hablar de hábitos. En México necesitamos aprender nuevas cosas y verlas en la televisión y otros contenidos. Total, bueno, me tardé, pero Andrés Tovar y yo los convencimos, a Bruce Boren en ese momento, y entonces produjimos Yoga con Luz. Sí. Y es un programa que de hecho por ahí está todavía en Prime Video, divino, donde hablaba de yoga, de técnicas de respiración, meditación y nutrición. Y yo sorprendida con la apertura de la gente y la curiosidad también. Total, termina ese programa, porque cambiaron toda la barra y lo que tú quieras, y dije, no, es que no nada más lo quiero seguir compartiendo, sino yo quiero seguir puliéndome y quiero seguir aprendiendo y quiero seguir llevándolo a la práctica. Se vuelve un vicio cuando empiezas a conocerte y a conocer tus debilidades y fortalezas. Te clavas más en seguir. ¿Sabes qué siento? Y el otro día lo leí en una frase que cuando tú enseñas, aprendes 2 veces. Sí, totalmente. Entonces, digo, enseñar me refiero a cuando doy una conferencia y la preparo, sí, o cuando voy a entrevistar a alguien, pues obviamente tienes que preparar tus preguntas y entender, a ver qué así. Entonces, hoy entiendo que no nada más es una pasión y es un camino de autodescubrimiento, sino siento que es lo que necesitamos comunicar en nuestro mundo. Porque no me tengo que ir muy lejos. O sea, en mi misma familia hay cosas pasando, ¿no? Hay dolores, hay sentimientos, hay heridas que no se han sanado. O sea, hay que chambear y hay que seguir promoviendo este tipo de contenido porque hay mucha sed allá afuera. Hay mucha sed y ve el mundo nada más como lo tenemos patas para arriba. Entonces sí, apostarle al despertar y a la conciencia y al awareness y todo, creo que es donde mejor puedo pasar mi tiempo. Así es. Eras de las personas como yo que en la pandemia, y lógicamente de verdad soñaba que cuando saliéramos de la pandemia, o sea, me imaginaba un mundo
todo el mundo abrazándose, todo el mundo tirándose buena onda, respetando el uno al otro, y qué equivocado estaba. ¿No te acuerdas de un video que ponían de unas gallinas que salían todas corriendo? Ajá. ¿No? Así Sí, salimos. sí. O sea, pisándose unas tras otras, arriba, o sea, quítate que ahí te voy. Vas por la vida mentándole la madre al que está en el coche adelante de ti, le pintan el dedo al de junto, o sea, es un tema. Tienes razón, pero también creo que tocó a muchas personas y cambió a muchísimas. O sea, sí creo que sí está habiendo en este momento en nuestra humanidad un cambio importante y un cambio de paradigma en general. O sea, sí siento que hay muchísimo despertar y nos damos cuenta de cómo somos algo tan nocivo para nuestro planeta, y lo vimos ahí clarísimo. Esta chavita Greta que esté parándose, hablando, ¿no?, afuera de la ONU, pidiendo el micrófono para poder hablar sobre conciencia, o sea, temas que todo el tiempo nos sorprenden y dices, wow, o sea, sí, de verdad, no somos los mismos y sí estamos evolucionando, y hay que creer en esa, ¿sabes?, en ese como escalón de conciencia que sí se está viviendo. Entonces, ahí hay que poner la luz, yo creo, y hay que poner el enfoque, y todo lo demás seguirá, pero ahí es donde están las noticias, ahí es donde el micrófono es interesante escuchar, pero todo lo bueno que se hace y toda la conciencia que se ha despertado y todas las personas que están hablando de este contenido, yo cada día veo más y más y más gente hablando sobre meditación, respiración, trabajo de emociones, constelaciones familiares, cambio de hábitos, vida sana. Ok, a lo mejor hay muchas personas que nada más lo están haciendo porque saben que es ahorita un buen negocio, el wellness. Ok, no importa la razón por la que lo hagan, pero entre más estemos todos vibrando hacia allá, mejor. ¿Cómo es la relación con tus hijas? Tengo 3 y ha sido, pues Isabela, desde que era una pulga, pues ha sido una gran guía y una gran maestra hacia mis abismos más profundos. Ha impactado en mí de muchas formas, Isa. Me ha regresado a ser valiente yo, de ser quien yo soy. Ella es una niña súper valiente, es una niña que es muy auténtica. Ella, si no está de acuerdo con algo, no importa quién se lo diga, lo saca. Entonces, el que ella sea así, digamos que le da permiso a los demás de ser así, ¿sabes? Totalmente. De auténticos. Luciana es una niña muy parecida a mí de muchas formas, físicamente. Y también Lu, creo que cuando estás abastecida de mucho amor, te permites ser tú, ¿no? Y explorar quién eres. Y Luciana ha tenido como este proceso muy hermoso de también tener mucha seguridad en ella. Y Fátima me abrió el caminito también a mi propia sanación, a muchos miedos que yo tenía, la manera en que la parí, 100% natural, en una etapa donde la muerte se me presentaba cada rato mentalmente y yo vivía como muy esclavizada al pavor de morir. Y entonces decidí tener a Fátima de una manera completamente humanizada y entender que de un lado está el nacimiento y del otro lado está la muerte. Y yo decía, en la manera en que yo pueda dar a luz de la forma más plena y más consciente, sin nada de medicamentos, es la manera en que voy a tocar con lo que es el sentido también después, cuando tengamos que soltar nuestro cuerpo y trascender, ¿me explico? Entonces, como que sentía naturalmente que era algo que tenía que hacer para sanar esos miedos que finalmente albergan dentro, ¿no? Sí. De mí, obviamente con mi historia. Pero sí, sin duda han sido almas que, gracias a Dios, me escogieron para yo evolucionar en esta escuela de la vida, sin duda. Son mis maestras y no hay un rol que yo disfrute más que ser mamá. ¿Y en algún momento sentiste que por el ser mamá abandonaste muchísimos sueños o los pusiste en pausa? Tal vez no los abandonaste. ¿Y cómo trabajaste eso para decir, ¿puedo retomarlo o ya no? O sea, soy mamá y soy feliz siendo mamá. Todos los demás sueños. Siempre puedes retomar, y yo creo que es lo padre de despertar cada día y dibujarlo de la manera que tú quieras, ¿sabes?
Retomé mi carrera como actriz. El año pasado hice 2 series importantes con roles muy padres. Entonces estoy como muy clara en la pasión que estoy haciendo, en compartir todas estas cosas que comparto en mis contenidos, en hacer retiros presenciales, en traer maestros fuera de México, en seguir en esta ola de transformación y de amor. ¿Te costaba trabajo decir que no antes? O sea, anteponer a un hombre que te decía, no me gusta que hagas esto y no lo hagas, a tu familia que te decían, no creo que vaya por ahí, no te dediques a eso. Sí, claro. Y cuando dices no, te validas mucho más a ti, ¿no? Sí. ¿Ahora lo dices? Sí, y creo que también a veces penduleamos. Sí. O sea, cuando vengo de este sometimiento, de esta educación, y entonces te empoderas, ¿no? De alguna forma, que está tan trillado ese término, pero bueno, te empoderas. Y entonces tomas decisiones y entonces empiezas a poner límites. Y de repente, sí me veo hoy con mi pareja actual, que si siento que tantito me está poniendo un límite, me voy al extremo o sea, no cruzas esta línea. Y a veces ahí también tenemos que tener mucha conciencia para decir, a ver, mi historia es esta, te la voy a platicar, y hay formas también bonitas de poder poner límites, pero hay veces que sí, me puede llegar a salir el energúmeno, ¿no? Que está defendiendo a la luzma que ya tiene voz, y entonces sí, puedo llegar a ser como muy cruel y tajante también, que ahí es cuando te digo que el trabajo no termina. O sea, ¿por qué me está tocando mis botones de manera tan fuerte? Pues, ¿cómo que por qué? Pues por esto, ¿no? Así es. Ánima. Te cuento de Ánima. Sí. Ok, Ánima es un proyecto hermoso que creamos Luisa, mi socia y yo, donde justo el acrónimo es amor propio, nutrición, intención, meditación y acción, ¿no? Amor propio, todo esto que acabamos de hablar. Si tú no te volteas a ver, si tú no sales y te rescatas a ti mismo, si tú no te rematernas, No hay nada. nunca vas a ser feliz, porque siempre vamos a estar buscando afuera lo que nosotros tenemos que darnos, ¿no? En todas las áreas de nuestra vida. Entonces eso, amor propio, y es todo un trabajo, y obviamente hay descargables y todo esto, ¿no? Obviamente está en línea, tú te metes a www.anima.com y entonces descargas este taller. Nutrición, hay que tener dieta emocional. No hablo nada más de nutrición, de lo que comemos y cómo nos alimentamos, para eso están los nutriólogos. De lo que ves, con quién te rodeas, de todo lo que entra, ¿no? Todo, tener esa conciencia de que todo lo que, desde lo que te untas, de lo que dices, lo que piensas, con quién te rodeas, la energía alrededor, todo eso es una dieta emocional, y entonces hay que estar conscientes. ¿Desde dónde intencionamos? ¿No? Porque si tú le pides al universo, es que quiero fama, y es que quiero fortuna, pero desde un lugar del ego, no se te va a regresar bonito. Sí, totalmente. Entonces hay que como intencionar desde un lugar sano. Para eso las emociones nos enseñan tanto. Si tenemos emociones de envidia, no es que esté mal que tengas una emoción de envidia, nada más trabaja esa emoción de envidia, encuentra ese espacio en ti que no se está nutriendo, que no has visto, que no has mirado, que no has aceptado en ti. Y una vez que tú ya te das cuenta que eso que ves luminoso en alguien más, tú también lo tienes, entonces vas a intencionar desde la inspiración, desde la admiración, no desde la envidia, porque no te va a traer nada positivo. Meditación, doy algunas meditaciones guiadas, todo también hacia regresar a ti. Y acción, ahí Luisa Altamirano, que es la coach ontológica, socia mía divina, te enseña a llevar a acción todas esas metas que estás posponiendo o postulando, o que no te estás metiendo el pie y no están ejerciendo lo que tú quisieras que ejerzan en tu vida. Entonces te da también mucha metodología sobre cómo llevar a la acción todas esas metas. Eso es Ánima, y Ánima quiere decir en italiano alma. Órale. Entonces es desde esta conciencia de regresar a entender y recordarnos que no nada más somos estos seres que tenemos 5 sentidos, sino que somos multisensoriales, y que cuando vives tu vida de una forma sagrada, todo eso también es una repercusión y un impacto que tendrá hacia ti y hacia todos los demás. Increíble. Vamos a poner aquí toda la información de cuentas y demás. Quiero regalarte este libro, además de otras cositas que te traje.
Y separé con un separador una parte que me gustaría que leyeras y que te expresaras algo a raíz de eso. Y como ya no tenemos mucho tiempo, abre después de esa página otra y le damos y nos dejamos ir. Nos dejamos ir. Sí. Venga. Entonces, aquí en el separador, En el separador ¿qué leo? es la otra. ¿Cómo que la otra? O sea, la que sigue. La que está. Sí. Ay, Dios mío, a ver. El título es Madre. Solemos ocultar nuestro dolor a la gente que más nos importa. Compartir el dolor es como quitarse una carga enorme de los hombros, pero es muy difícil abrirse. Para este ejercicio, escribe un poema a tu madre en el que le confieses un daño, ¡ay, qué fuerte! Un daño que sufras o que hayas sufrido en el pasado. No tiene que ser algo provocado por ella. Puede ser cualquier cosa que te haya hecho sufrir. Lee la frase que te dejo a continuación y comienza a escribir. Querida mamá, necesito que sepas una cosa. El día que se escapó tu lorito de la jaula y que yo fui detrás de él hasta el barandal de la escalera y el lorito cayó al piso dañándose y ensangrentado, lo recogiste y luego subiste a las escaleras y me regañaste horriblemente y me diste un manazo. Sentí muchísima vergüenza de que pensaras que traté de hacerle daño en vez de todo lo que yo traté de hacer y mis habilidades en esa edad fue tratar de rescatarlo para regresarlo a tus manos y que tú estuvieras feliz. Ese dolor, de alguna manera, me ha llevado a tratar de convencer a las personas de quién soy, hasta que hoy entiendo que a la única persona que debo de convencer de quién es Luzma y de cómo actúa Luzma y desde dónde actúa Luzma es a mí misma. Entonces, gracias a esta anécdota, hoy entiendo que con quien tengo que quedar bien siempre es conmigo. Gracias, mamá. Wow, qué bonito. ¡Ay, gracias! Está hermoso. Si te encontraras hoy en la noche a tu mamá, ¿qué le dirías, aparte de eso? Pues le daría las gracias por la vida que me dio y le daría las gracias por todo el ejemplo que me transmitió a nivel alma, células. He tenido amigas a lo largo de mi vida que sus madres padecieron enfermedades terribles mentales. No es que le agradecería por haberse quitado la vida, pero yo sé que lo que ella hizo, sé que dentro de su oscuridad, mucho fue para nosotros, digamos, estar mejor, ¿no? Dentro de lo horrible que suena lo que estoy diciendo, es como me anulo para darles paso a ellos, ¿sabes? Sí. Entonces la abrazaría muchísimo y le diría que me hubiera encantado ser mayor para abrazarla y cuidarla, así como yo sé que hasta el día de hoy ella me cuida y me abraza todas las noches. Está junto a ti, en tu corazón y todo el tiempo. Y gracias a eso, tal vez eres ese ser de luz tan impresionante, Luzma, de verdad. Estuve por muchos momentos conteniendo el llanto de todo lo que generas para mí y estoy seguro que para muchísima gente. Ha sido muy... Ven, abrázame. Sí, por supuesto. Ha sido un sueño de verdad hecho realidad y volvería a posponer 150 viajes más porque sabes la historia, sí, gracias, por tener una Marquito. plática nuevamente contigo, de verdad. Eres Gracias. un lindo. Muchas gracias por este espacio. Es tuyo.
Qué bonita. La verdad es que pareciera que te conozco de toda la vida. Sí, Sí. la verdad que sí. O sea, te vi llegar y yo dije, cuando te vi bajar de la camioneta, dije, no manches, ya llegó. Y yo, sí, ¿qué hago? No sé qué. Y fue como vernos y fluir. Sí, O sea, 100%, porque de eso verdad. haces tú. De verdad, gracias por el espacio, porque todo lo que comunicas siempre es desde un lugar muy amoroso tuyo, muy auténtico. Gracias. Y estás haciendo un trabajo increíble. Tus entrevistas, como lo decía La Cerradilla, tienen mucha alma, porque desde ahí es donde tú te mueves, finalmente, desde un amor precioso, y lo traes aquí, a este espacio. Y la verdad, se agradece y se valora muchísimo una entrevista así. Muchísimas gracias. Gracias. Ojalá que no sea la última vez. Conste, ya lo vieron, ¿eh? Aquí Sí, hay ya. promesas. Muchas gracias a ustedes también por Gracias. escuchar. Les mando besitos a Suscríbanse todos. a mi canal y activen las notificaciones. Gracias. Y al de Luzma. También, Caminos con Luz. Sí, por favor. Y métanse al método Ánima. Totalmente. Pero muchísimas gracias, te quiero. Gracias, yo más. Y gracias por mis sorpresas. Ok. Gracias.